Buen día, queridos amigos y hermanos. Sea una vez más bienvenido a su programa La Voz del Pastor. En esta ocasión quiero invitarle que abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 6 para leer los versículos del 13 al 16. Y vamos a continuar con la tercera entrega de este estudio acerca de Judas Iscariote. Este estudio titulado Conociendo a Judas Iscariote. En Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16 dice que cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esta es palabra de nuestro Dios. A manera de resumen, permítame recordarle que hemos estado hablando en las pasadas entregas acerca de que Judas, el nombre de Judas, aparece 6 veces en la Biblia. Uno de ellos es Judas, el hermano de Jesús, en Mateo 13:55. En Lucas 6:16 es Judas, el apóstol, no el Iscariote, sino otro apóstol que también se llamaba Judas, quien tenía un hermano llamado Jacobo y a quien se le conocía a este Judas por sobrenombre Tadeo. En tercer lugar, encontramos en la Biblia a Judas el Galileo, quien llevó en pos de sí a mucho pueblo en Hechos 5:37. En cuarto lugar, menciona la Biblia a Judas, el que vivía en Damasco y que fue quien hospedó a Saulo de Tarso cuando éste quedó ciego, en Hechos 9:11. En quinto lugar, en Hechos 15:22, encontramos a Judas, quien tenía por sobrenombre Barsabás y que por cierto también este Judas era líder de la iglesia de Jerusalén. Y finalmente en número 6 encontramos a este otro Judas que es Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor de Jesús, como lo dice Lucas capítulo 6, versículo 16. Conociendo entonces a Judas Iscariote, hemos estado hablando ya dos cosas acerca de él. La primera cosa que vimos, que conocimos, es que Judas no traicionaba a Jesús. Sí, Judas no traicionaba a Jesús. El mismo pasaje de Lucas 6:16 termina diciendo el que llegó a ser. Es decir, que Judas tuvo sus momentos buenos, no siempre fue un traidor. Judas no traicionaba a Jesús. Por lo demás, sabemos por la palabra de Dios que ya estudiamos, que Judas fue un fiel discípulo de Jesús, fue un fiel seguidor. De hecho, de entre los discípulos, de entre ese grupo, que no sabemos el número, pero de entre todos ellos Jesús escogió a 12 y de entre esos 12 venía Judas Iscariote. Así que no era un traidor, no traicionaba a Jesús. La segunda cosa de la que hemos mencionado conociendo a Judas Iscariote es que Judas era amigo de Jesús. Exactamente. La Biblia dice que Judas era amigo de Jesús. En Mateo 26:50 el Señor Jesucristo así lo reconoció, así lo llamó públicamente cuando le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y pudimos estudiar en este punto cómo tenía Judas una buena amistad con el Señor Jesucristo. Disfrutaba Jesús de esa amistad y aprendimos que tener la amistad de Jesús es lo mejor que nos puede pasar. Pero también tener la amistad de Jesús es una gran bendición. Y también tener la amistad de Jesús nos lleva a una gran responsabilidad. Responsabilidad que Judas descuidó. Pero Mateo confirma esa gran relación que tenía Judas con Jesús, Jesús con Judas, cuando dice el versículo 49-50 de Mateo 26, que Judas llegó hacia Jesús, lo besó y la manera en que reaccionó Jesús hacia Judas fue llamándole, amigo, ¿a qué vienes? Pero ahora pretendo el poder analizar en la palabra de Dios otra cosa, una tercera cosa que encontramos de quién era Judas. Vamos a Juan, por favor, capítulo 13, para leer los versículos 28 y 29. Juan capítulo 13, versículo 28 y 29 dice de la siguiente manera, pero ninguno de los que estaban a la mesa
entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Esta es palabra de nuestro Dios. Este pasaje nos recuerda y nos enseña que, en tercer lugar, conociendo a Judas Iscariote, nos dice que Judas era el tesorero o el administrador de la iglesia de Jesucristo. Lo repito, Judas era el tesorero o el administrador, como quieras llamarle, de la iglesia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 29, porque algunos pensaban, y cuando se refiere a algunos se refiere a los 12, a los apóstoles. Este pasaje está hablándonos de la cena del Señor, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Judas, ya lo había descubierto y lo que vas a hacer, hazlo ya. Y entonces algunos de los que estaban allí pensaron, los otros apóstoles, que como Judas era el tesorero, el administrador del grupo, de la congregación que pastoreó el Señor Jesucristo, pues pensaron que Jesús le decía, pues compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo para los pobres, porque recuerde que se venía una fiesta muy popular entre los judíos, como era la fiesta de la Pascua. Así que Judas era el tesorero de la iglesia, era el administrador de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué llegó a ser Judas o a tener este cargo en la iglesia del Señor Jesús? Bueno, en primer lugar, vemos que por su testimonio se le confió el dinero consagrado para Dios. Para poder tener esta responsabilidad, Judas debió haber tenido un buen testimonio, no solo delante de Jesús, sino también delante de los demás apóstoles, delante de los demás seguidores. Recuerde, como ya lo vimos en Lucas capítulo 6, versículo 13, que Judas era uno de los seguidores de Jesús, era un discípulo de Jesús. Y llegó el momento en que Jesús escogió a 12 de ellos, de esos seguidores, de esos discípulos, escogió solo a 12, y de entre ellos escogió a Judas Iscariote. Y Judas Iscariote fue la persona encargada de administrar a quien se le confió el dinero consagrado para Dios en esa pequeña congregación, la cual pastoreaba el Señor Jesucristo. Por su testimonio se le confió el dinero consagrado. Recuerde que hasta entonces todavía Judas no había hecho lo que todo el mundo sabe que hizo. Era una persona que tenía una buena reputación, un buen testimonio para llevar a cabo tal cargo. A propósito, permítame hacerle 3 preguntas. La primera de ellas, ¿qué características debe tener el tesorero o el administrador de una iglesia? ¿Qué características debe tener el tesorero o el administrador de una iglesia? Esta es una pregunta que tal vez pocos se han formulado, pero es una pregunta interesante que debemos tener siempre presente, porque si es así, eso nos va a ayudar a tener menos problemas en las iglesias, particularmente con el uso y el manejo de los diezmos y de las ofrendas. Así que permítame compartirle por lo menos 8 características que debe tener el tesorero o el administrador de una iglesia. Y a medida que yo menciono estas, usted puede ir pensando en aquellos tesoreros o administradores de iglesias que usted conozca y orar por ellos, desde luego, si ve que en alguna situación no están. Pero mire, la primera característica que debe tener el tesorero o el administrador de la iglesia es que debe ser honrado. Y esto es obvio. Debe ser una persona honrada. Una persona honrada se gana la confianza de los demás. Una persona deshonrada, deshonesta, pues desde luego que no va a tener la confianza
de los demás. Debe ser una persona honrada. Número 2, debe conocer bien la contabilidad básica, por lo menos la básica. No estoy diciendo que tenga que llamar a un contador público, a alguien que se preparó para esto, si se puede, qué bueno, pero debe conocer por lo menos la contabilidad básica. En tercer lugar, otra característica que debe tener un administrador o tesorero de la iglesia es saber que el dinero no es de él. Esto es muy importante, que en todo momento este hermano o esta hermana sepan que el dinero no es de ellos, no les pertenece a ellos. ¿Cuántos problemas hemos sabido que se han suscitado porque algunos administradores, algunos tesoreros, no quieren soltar, pero para nada, porque piensan que el dinero les pertenece a ellos? En cuarto lugar, otra característica es que debe ser una persona organizada. Y usted debe saber por qué debe ser una persona organizada. Y más si es una congregación grande en cantidad y grande en ofrendas, con mayor razón debe ser una persona organizada para poder llevar a cabo este cargo. Así que mientras estoy mencionando estas características, no deje de pensar en que a Judas Iscariote lo habían escogido para tal cargo en la iglesia de Jesucristo. Número 5, debe saber que no siempre será el tesorero. Qué bueno por aquellos que ya llevan 5 años, 10 años, tal vez 15 años en la iglesia ocupando este cargo y que lo han hecho honestamente delante de Dios y también delante de los hombres. Pero debe saber que no siempre será el tesorero. Que cuando se requiera en algún momento cambiar, bueno, él debe saber que no siempre será el tesorero. Número 6, otra característica que debe tener esta persona es que debe recordar que el dinero que maneja está consagrado al servicio de Dios. El dinero que maneja está consagrado al servicio de Dios. Y ese punto, teniéndolo en cuenta, le va a ayudar mucho a tener el cuidado debido con ese dinero. Número 7. Debe trabajar en armonía con el pastor. El tesorero, el administrador de las finanzas en la iglesia debe trabajar en armonía con el pastor. Aunque es cierto que muchas veces hemos sabido de pastores que lamentablemente son asalariados desde el punto de vista como lo relata Juan capítulo 10, el mismo Señor Jesucristo, asalariados, y que han causado daño a las iglesias en esta área de las finanzas. Estoy pensando en aquellos pastores que delante de Dios están responsables llevando a cabo la obra, el pastorado, el ministerio. De ellos y con ellos es que el tesorero y el administrador de las finanzas de la iglesia debe trabajar en armonía, porque si no, esto crea serios problemas. Y finalmente, otra característica que debe tener el tesorero de la iglesia es que sea un cristiano espiritual. Y esto es más que obvio. En la iglesia solamente hay 2 tipos de cristianos, el que es espiritual y el que es carnal, no más. Así Pablo los identificó a los cristianos de la iglesia de Corinto, los que son espirituales y los que son carnales. Los que son carnales tienen cierta conducta, tienen cierta testimonio, tienen un estilo de vida. Y de la misma manera los que son cristianos espirituales tienen su conducta, su testimonio y su estilo de vida totalmente opuestos, totalmente diferentes. Y si usted va a ser o es un tesorero en una iglesia, el administrador de las finanzas debe ser un cristiano, para empezar, y que sea un cristiano espiritual. Mire, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, note lo que dice, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. El testimonio de nuestra conciencia. Un tesorero, un administrador de las finanzas en la iglesia debe tener este versículo en mente, segundo los Corintios 1:12. Luego, segundo los Corintios capítulo 8, versículo 18 al 21, dice así, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, escuche, hablando del dinero, para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Eso es lo que debe cuidar siempre todo tesorero y todo administrador de las finanzas en la iglesia. Que evite que nadie le censure en cuanto a las ofrendas abundantes que administran. Que procure, como dice el 8:21, que procure hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y ahí está Judas entonces, habiendo sido escogido como el tesorero, el administrador de la iglesia de Jesucristo, quien tenía en la bolsa su poder. Judas era el tesorero de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué responsabilidades tenía Judas en particular siendo el administrador del dinero? Bueno, Judas debería obedecer las instrucciones de Jesús en cuanto al dinero. Mire cómo dice Juan 13, 28 y 29. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, pensaban puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le estaba diciendo, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. El Señor Jesucristo, el pastor de esa congregación, le daba instrucciones a Judas en cuanto al dinero. Y para los apóstoles esto era natural y esto era normal. Esto es lo que ellos pensaban, porque no era la primera vez que sucedía. Ya en otras experiencias así lo hacía. Así que la responsabilidad que Judas tenía siendo el administrador del dinero de esa congregación era obedecer, era sujetarse a las instrucciones de Jesús en cuanto al dinero. En segundo lugar, otra responsabilidad que Judas tenía era comprar las cosas que la iglesia necesitaba. Ahí lo dice al final del versículo 29. Le pensaban que le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Judas tenía esta responsabilidad de comprar como quien tiene en la bolsa el dinero, el acceso al dinero, era comprar las cosas que la iglesia necesitaba. En Mateo 26, 17 al 19 dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús y le preguntan, ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y Jesús le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Prepararon la Pascua, y para preparar la Pascua había que hacer compras. Y esta era una de las responsabilidades que tenía Judas como el tesorero o el administrador de las finanzas de aquella congregación. Pero no solo comprar las cosas que la iglesia necesitaba, sino también tenía otra tercera responsabilidad, Judas, que era dar algo a los pobres para sus necesidades. Dar algo a los pobres para sus necesidades, dice el versículo 29 al final, o que diese algo a los pobres. Y esto para los apóstoles era también algo normal, era algo natural, era algo que se hacía, y pensaron que cuando Jesús le habló en el aposento, en la última cena a Judas, le estaba pidiendo alguna de estas cosas.
Además, recuerde en Juan capítulo 12, versículo 4 y 5, cuando dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Se da cuenta? Esta era una práctica que Judas Iscariote no desconocía, porque era una de sus responsabilidades en esa congregación pastoreada por el Señor Jesucristo, al ser el tesorero o el administrador del dinero. Obedecer y sujetarse a las instrucciones de Jesús, comprar las cosas que la iglesia necesitara y dar algo a los pobres para sus necesidades. Ahora, aquí salta una pregunta interesante. ¿Cómo es que tenían dinero si ninguno de ellos percibía un salario? ¿Cómo es que tenían dinero si ninguno de ellos percibía un salario? Sí, sacaban de la bolsa para comprar, para gastar, para dar a los pobres, pero ¿cómo es que entraba? ¿De dónde entraba? Le voy a mostrar por lo menos en la Biblia 3 medios por los cuales entraba y había dinero en esa tesorería de la iglesia de Jesucristo. La primera de ellas, en Juan capítulo 12, vamos a leer el versículo 3 al 5. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, o sea, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿qué dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿De qué está hablando esto? De que tanto Judas como los demás discípulos sabían que una de las maneras en la que entraba dinero a esa bolsa, a esa tesorería, era por algunas donaciones. Allí pudo haberse donado ese perfume como en otras ocasiones se habían hecho donativos. Y la pregunta que expresa Judas nos deja entender que así era, así pasaba. Así que por algunas donaciones es la primera razón que la Biblia menciona cómo es que entraban ofrendas a esa bolsa. La segunda, por algunas ofrendas. Ya no solo por donaciones, sino ahora por algunas ofrendas. Mire Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Por todas las ciudades y aldeas iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién iba con él? Los 12. Pero no solamente los 12, dice el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y entre ellas se menciona María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza. Note esta Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. ¿Y quién era Herodes? Era el rey. Y Chuza era el intendente del rey. Y Juana era la mujer de Chuza. O sea que eran gente pudiente. Era gente que tenía. Por eso dice al final, y Susana y otras, pocas o muchas. Dice el versículo 3, y otras muchas. Hermano, en ese viaje misionero evangelístico que está recorriendo el Señor Jesucristo en las ciudades y aldeas, no solo van los que tienen que ir, no solo van los apóstoles, los 12, sino que también va un grupo de personas, en este caso mujeres también, que tienen sus responsabilidades, pero que dejan allá sus responsabilidades por un momento para ir y predicar el evangelio en estas ciudades y aldeas. Pero lo interesante es lo que dice al final del versículo 3, que muchas mujeres, además de las que se mencionan, le servían a Jesús de sus bienes, de sus ofrendas, o sea, de su dinero, con sus ofrendas. Así que la segunda razón por la cual podemos saber que entraban a esa bolsa de la tesorería de la iglesia era por algunas ofrendas. No solamente por donaciones, también por ofrendas y finalmente por algunos negocios. En Lucas capítulo 12, versículo 33, Jesucristo les manda a los apóstoles, vended lo que poseéis y dad limosna. Vended lo que poseéis y dad limosna. Esto habla de negocios. Algo que tú tengas y que puedas vender y que de esa venta
salga una ganancia y de esa ganancia da una limosna, da una ofrenda, aporta algo, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y esta práctica la encontramos en la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 4, cuando dice el versículo 34 y 37, que no había entre la iglesia de Jerusalén ningún necesitado, porque todos los que tenían o poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían a cada uno según su necesidad. Y dice el 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación y levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, por algunos negocios era otra de las maneras en que ingresaban los dineros a esta tesorería de la iglesia de Jesucristo, por donativos, por ofrendas y por algunos negocios. De tal manera que la bolsa que administraba Judas Iscariote estaba siempre llena y no era poca cosa. Pero Judas nunca sustrajo del dinero hasta que fue traidor. Nunca sustrajo del dinero hasta que fue traidor. Por 3 años aproximadamente Judas fue el tesorero de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero se le hizo fácil robar dinero de la bolsa que él tenía en su poder. Dice Juan capítulo 12, versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Pues dice, voy a sacar a cabo, ni se va a notar. De los muchos donativos, de las muchas ofrendas, de los muchos negocios que esto se ha llenado, pues nadie se va a dar cuenta. Y así lo comenzó a hacer. Dice que teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero él, por 3 años aproximadamente, llegó a ser el tesorero, el administrador de la iglesia de Jesucristo. Esta es una cosa más que hoy hemos conocido acerca de Judas Iscariote. En la próxima entrega terminaremos con la última cosa de Judas Iscariote. Que Dios les bendiga.